Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver hoy es, ahí me hacen una pregunta si subir material de protecciones, lo tienen cargado en el link de mi Dropbox donde tienen las clases grabadas. Ahí lo pueden ver a ese pequeño archivito, donde ahí tienen la descripción de las protecciones, puesta a tierra y tipos de fallas. Así que ahí está todo en un solo archivo. Consúltenlo allí. Les decía, lo primero que vamos a ver es los distintos valores que puede ir adoptando una corriente alterna, o que nosotros utilizamos para definir una corriente alterna. Vamos a hacer un análisis primero de cómo se genera esa corriente alternada. Entonces, supónganse un conductor elemental que está inserto dentro de un campo magnético, y ese conductor elemental se va a encontrar girando dentro de este campo magnético. Ese conductor, al estar girando dentro de ese campo magnético, va a ir describiendo o va a ir tomando distintas posiciones. En cada una de esas posiciones donde se vaya ubicando ese conductor, va a ir tomando un determinado valor de fuerza electromotriz inducida. La velocidad con la cual se va a ir moviendo es la que tienen acá indicada, dada por omega R. Ese omega R es la velocidad angular, omega, por R, que R es el radio que hay desde el centro de este círculo hasta el elemento que está girando. El valor de la fuerza electromotriz queda indicado por B, que es el valor del campo de inducción, L, que es el largo de este conductor que está debajo de la acción del polo, B, que es la velocidad que recién habíamos definido, por el seno del ángulo que va a describir. Es decir, que para cada posición angular, E va a ir tomando distintos valores, ya que estos tres parámetros van a ser constantes. Entonces, nosotros podemos encontrar que a medida que se vaya moviendo este elemento, desde esta posición, que lo podemos llamar A, pasando por B, C y demás, va a ir describiendo o va a ir tomando distintos valores. En el punto C, cuando alfa sea de 90 grados, vas a tomar el mayor valor de fuerza electromotriz inducida. Entonces, en ese momento, tendremos que E va a ser igual a E máximo, donde E máximo es igual a B por L. Por lo tanto, nosotros podríamos escribir esa función como E igual a E máximo por el seno de alfa. Entonces, de esa manera nosotros logramos tener una onda que va a ir variando en el tiempo. Entonces ahí ya podemos ver que en este valor de la corriente alternada, o en esta función, perdón, de la corriente alternada, ya no hay más un solo valor como lo teníamos en corriente continua. En corriente continua nosotros no teníamos ninguna alternancia de valores positivos y de valores negativos, sino que teníamos un solo valor. Es decir, que no había lo que nosotros vamos a definir ahora en la filmina que sigue, no había frecuencia. Esto que venimos analizando y definiéndolo como para una fuerza electromotriz, es válido también para una corriente. Si utilizamos la ley de Ohm,
y dividimos por el valor de la resistencia, nosotros lo que estamos ahí encontrando es el valor de la corriente. ¿Mm? Entonces, podemos hacer el mismo análisis que habíamos hecho para el caso de una fuerza electromotriz. Y si en lugar de utilizar ese ángulo alfa, nosotros lo llevamos a un eje donde definimos tiempos, vamos a poder decir que para un tiempo cero, ese alambre va a estar en el punto A, que habíamos definido anteriormente. Lo que implicaba que el ángulo era cero. Entonces, para una revolución, es decir, para un giro completo, vamos a decir que ese tiempo, T, lo vamos a llamar T mayúscula, y lo vamos a denominar período. Entonces, en ese momento, ese alambre habrá girado 360 grados, es decir, que estaremos en este tiempo. Para lo que es nuestro país, ese ciclaje, ese tiempo, se define en 50 ciclos por segundo. Es decir, que ese T tiene un valor de 20 milisegundos. Por lo tanto, vamos a tener que la frecuencia es la inversa del periodo, lo que es el periodo es la inversa de la frecuencia. Ese alfa, ese ángulo que nosotros recién utilizamos al llevarlo al tiempo, lo multiplicamos por la velocidad angular, que es 2pi por la frecuencia, entonces alfa va a ser 2pi por la frecuencia por t, es decir, omega t. Por lo tanto, ese valor de esa función que nosotros recién habíamos encontrado, expresado en función del ángulo alfa, si nosotros ahora la expresamos en función del tiempo, vamos a tener que esa fuerza electromotriz que se genera en cada instante, en cada uno de estos puntos, o que mejor dicho, la podemos definir en cada uno de estos puntos como E mayúscula por el seno de omega t. A este valor de la función, a cada uno de estos valores de la función que toma para cada uno de los tiempos que nosotros podamos definir, lo llamamos valor instantáneo. Siempre los valores instantáneos los vamos a expresar en minúscula. Mientras que los valores máximos siempre están expresados en mayúscula y con el subíndice de max. Entonces, esto que nosotros estamos explicando y que estamos viendo, lo que es la generación de una fuerza electromotriz, lo mismo lo podemos expresar para el caso de una corriente. Obviamente que a una escala distinta, ya que está interviniendo, como habíamos dicho anteriormente, la resistencia. Entonces podemos también decir que el valor instantáneo de la corriente está dado por el valor máximo por el seno de omega t. Entonces acá ya estamos viendo que, a diferencia de lo que nosotros conocíamos con corrientes continuas, ya aparecieron dos valores, dos formas en las cuales nosotros podemos estar definiendo y podemos estar haciendo referencia a una corriente continua, como ser justamente estas dos que tienen aquí indicadas, que son el valor de la fuerza electromotriz y el valor de la corriente. Hay otros valores que también nos permiten definir una corriente alterna. Uno es el valor medio. Pero fíjense, si nosotros hablamos de valor medio, específicamente de esa onda, el valor medio de esta onda, al tener un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, el valor medio es 0. Por lo tanto, si nosotros habláramos específicamente del valor medio de esa onda completa, el valor sería 0. Entonces, para hablar del valor medio, nosotros hacemos un análisis solamente de un semiperíodo, entre 0 y pi. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar el valor medio de este semiperíodo a través de esta integral, donde esa superficie,
queda determinada por la integral entre 0 y pi de la función que estamos analizando, en este caso, la fuerza electromagnética. En un determinado diferencial de ángulo, o lo que es lo mismo, cuando nosotros reemplacemos esta fuerza electromotriz instantánea por el valor que habíamos definido, por un diferencial de omega t. Entonces, la E medio va a quedar definida, el valor medio de la fuerza electromotriz va a quedar definido por la resolución de esta integral reemplazando el valor instantáneo. Es esto. Entonces, E medio es igual a E máximo sobre pi menos el coseno de omega t valorado entre pi y 0. Por lo tanto, E medio es igual a 2pi de E máximo. Es decir, si nosotros lo resolvemos, que E medio es 0,637 de E máximo. Y lo mismo lo podemos aplicar a la corriente media. En realidad, este valor con que uno puede definir una corriente alterna no tiene demasiada aplicación práctica, porque lo único que hacemos es analizar un semiperíodo. Y se lo define como aquel valor de la corriente alterna que produce el mismo efecto electrodinámico que uno de corriente continua. Es decir que no nos dice demasiado para nuestras aplicaciones. El siguiente valor, en cambio, sí es un valor que nosotros utilizamos de manera permanente, que es el que se conoce como valor eficaz. Ese valor eficaz queda dado por la media cuadrática del periodo completo. Es decir, que nosotros lo que hacemos es tomar el cuadrado de la corriente. Entonces este semiperíodo negativo, al estar al cuadrado, pasa a ser otro semiperíodo positivo. Por lo tanto, nosotros, si seguimos el procedimiento, acá está hecho en función de la corriente, el caso recién lo hemos hecho con la fuerza electromotriz, pero la aplicación es de acuerdo a la función que utilicemos, puede ser corriente, con fuerza electromotriz, con tensión, potencia, con lo que nosotros deseáramos. Vamos a reemplazar en la ecuación el valor de la corriente instantánea, que era este, lo elevamos al cuadrado, por supuesto. Resolvemos y vamos a encontrar que el valor eficaz de la corriente queda dado por la raíz cuadrada de I máximo sobre 2. O lo que es lo mismo, resolviendo a 0,700 veces I máximo. Lo mismo, o podríamos llegar a hacer el mismo análisis podríamos hacer para una tensión. Y este valor se lo define como el valor de la corriente alterna que produce el mismo efecto térmico que uno de corriente continua. Y esto sí para nosotros es importante, porque cuando estamos hablando de efecto térmico, en realidad estamos hablando de trabajo. Entonces, estamos diciendo que este valor de la corriente alterna es el que produce el mismo trabajo que uno de corriente continua. Entonces, cuando yo hablo de un valor eficaz, estoy hablando de un valor que lo puedo comparar con un valor de corriente continua. Ejemplo, si yo tengo o hablo de 10 amperes en corriente continua, 10 amperes que van a pasar por una resistencia que me va a producir una determinada cantidad de calor, en corriente alterna, yo necesito para producir esa misma cantidad de calor 10 amperes, una corriente de 10 amperes de valor eficaz. Entonces estoy comparando o estoy hablando de dos valores que son comparables, porque producen justamente el mismo trabajo. Entonces fíjense, hemos venido viendo de cómo nosotros logramos o cómo se producía a través de
una espiral elemental, una onda de corriente alterna, fuerza electromotriz, de tensión, ustedes entiendan o quieran. Y después, cómo cada uno de esos valores los podemos expresar a través de la función que la representa y que vamos a llamar valores instantáneos, que quedan definidos en cada uno de los tiempos que nosotros analicemos. Vamos a ver que también tienen valores máximos. Y vamos a ver que podemos hablar de otros dos valores que son valores medios y valores eficaces. También definimos una frecuencia y un periodo. En nuestro país recuerden que la frecuencia es de 50 ciclos. No en todos los países la frecuencia es la misma. Y el hecho de adoptar distintas frecuencias tiene que ver con criterios. No quiere decir que uno sea mejor que otro. Las frecuencias están ligadas a la velocidad de rotación de las masas de los generadores. Entonces, en función de eso es que se adoptan criterios. Quien determinó para nuestro país en su momento cuál iba a ser la frecuencia que íbamos a adoptar, bueno, tomaron 50 ciclos. Ya van a ver que muchos de los criterios que se han tomado, por lo menos en lo que es la parte de la industria eléctrica, básicamente siempre los hemos hecho en referencia a estándares y valores europeos. Hay otros países que miraron o tuvieron otras referencias, y es así como nos vamos a encontrar con que hay países que tienen 60 ciclos de frecuencia, países en donde las tensiones son de 110 volts, nosotros tenemos de 220. Y cuando hablamos de 110 volts o 220 volts, estamos dando un ejemplo de que me estoy refiriendo a tensiones eficaces, valores eficaces. Bien, dicho esto, como nosotros estamos ya viendo que a medida que ese elemento se va desplazando dentro de ese campo magnético y va generando distintos valores de fuerza electromotriz, de corriente, de tensión, de lo que sea, estamos viendo que va a ir variando ese valor instantáneamente. Por eso definimos valores instantáneos. Esos valores que va tomando esta onda, nosotros los podemos definir con números complejos. Es decir, que nosotros podemos expresar cada uno de esos puntos por un número complejo. Es decir, que yo puedo representar el valor que va a ir tomando la fuerza electromotriz que se induce en este elemento en cada uno de estos puntos a través de un vector. En ese tiempo le defino un módulo y un argumento. Por lo tanto, con un vector yo puedo definir ese valor de la corriente. Van a escuchar muchas veces hablar de fasores. Los fasores son vectores que están girando. Pero como nosotros siempre para hacer los análisis lo tomamos en un determinado tiempo, es decir, que fijamos el valor de ese elemento, hablamos de vectores. Pero también hay análisis en eléctrica que se utiliza, en la cual se utilizan fasores. Bien, entonces yo puedo definir a cada uno de estos valores con un vector. Por lo tanto, yo puedo tener una determinada cantidad de valores dependiendo del tiempo en el cual yo haga el análisis. Ahora, en los circuitos, en general, no voy a tener un solo elemento, voy a tener muchos elementos. Vamos a un ejemplo, un primer caso, en donde, por ejemplo, tengo dos fuentes. Cada una de esas fuentes, si yo las analizo en un determinado instante, como recién les decía, el valor que tiene esa fuente, yo lo puedo representar por un vector.
Entonces, si suponemos para este instante, yo voy a tener que la fuente 1 tiene este valor de fuerza electromotriz y la fuente 2 tiene este valor de fuerza electromotriz. Si yo quiero encontrar el valor resultante de esa fuerza electromotriz, lo que hago es realizar la suma vectorial de ambas y encontraré el valor de la fuerza electromotriz resultante. Si yo en lugar de resolverlo de esta manera hago la suma punto a punto de estos dos valores de las funciones, encontraré el valor de la fuerza electromotriz resultante. Es decir, que fíjense, yo tengo la función de la fuerza de la primera fuente y tengo la función de mi segunda fuente. Si la sumo a ambas punto a punto, encuentro el valor resultante. Y fíjense la particularidad de este caso. Las dos fuentes, en el momento que yo las analicé, los vectores, en este caso, son coincidentes, tienen el mismo ángulo. Mientras que la función también, en el mismo instante se produce siempre el pasaje por cero de las dos funciones. Para estos casos donde nosotros analizamos dos elementos, ¿m? Donde el argumento es el mismo, es decir, que si nosotros vemos la función, se encuentran pasando por cero en el mismo instante, vamos a decir que esos valores se encuentran en fase. Se encuentran en fase. El tema es que esto no es lo más común. Lo más común que pase es que los elementos que nosotros tenemos participando en el sistema, cuando hacemos el análisis en ese instante, no tengan el mismo ángulo de desfase. Es decir, nos podemos encontrar con vectores que en ese instante de tiempo marchen desfasados, tengan distintos ángulos de fase. Que si nosotros lo vemos a eso a través de las funciones que representan a esos dos vectores, nos vamos a encontrar con algo como lo que tienen aquí, donde tenemos una primera función desfasada, un ángulo que lo vamos a llamar phi, de la segunda función. Si nosotros queremos encontrar el valor del resultante de esos dos vectores, volvemos a hacer una suma vectorial y encontraremos el valor resultante. Si nosotros quisiéramos encontrar el valor de la función resultante, como la suma de las dos anteriores, bueno, tendríamos algo como esto, en donde esto surge de sumar cada una de estas dos funciones. En estos casos, donde nosotros tenemos ahora funciones donde no es coincidente el argumento de las mismas, vamos a decir que son vectores que se encuentran, o ondas que se encuentran desfasadas. Entonces nos vamos a encontrar con alguno de los casos, o que se encuentran en fase, o que se encuentran desfasadas. Ya van a ver que lo más general es que siempre se encuentren, o en general se encuentren desfasadas. Bien, ¿estamos claros hasta acá? No veo ninguna pregunta, así que imagino que vamos bien. Si alguien tiene algún comentario, los escucho. Bueno, veamos entonces ahora, o empecemos a ver, cómo es o qué pasa cuando nosotros aplicamos una fuente de tensión alternada en un circuito con un parámetro concentrado.
Y vamos a analizar los casos con los 3 parámetros concentrados característicos eléctricos: resistencias, bobinas y capacitores. Veamos el primer caso. Primer caso, donde yo tengo una fuente de tensión. Esta fuente de tensión en el circuito, al ser aplicada, va a hacer que circule una corriente alternada, como la que aquí se encuentra indicada, donde esa corriente instantánea está dada por I máximo seno omega. Entonces, cuando nosotros aplicamos esta fuente, se va a establecer la circulación de esta corriente, ¿m? Y va a pasar por esta resistencia. Si nosotros aplicamos la ley de Ohm, vamos a tener que la tensión aplicada es igual a la caída de tensión que se produce en la resistencia. Esa caída de tensión está por el producto de I por R. Y aquí está planteada la ecuación de equilibrio, donde la fuente, la tensión aplicada, menos la caída es igual a 0. Entonces, si nosotros ahora reemplazamos el valor de la corriente instantánea, vamos a tener que la tensión aplicada es igual a I máximo por R por el seno omega. Pero también podemos decir que I máximo por R, en realidad, es su máximo. Por lo tanto, fíjense, la función tensión es igual a U máximo por el seno omega. Y ahora comparen, fíjense la función tensión y la función corriente. La función corriente es I máximo seno omega. La función tensión, U máximo seno omega. Ambos argumentos son iguales. Quiere decir que en este circuito, tanto la corriente como la tensión se encuentran en fase. Tienen el mismo ángulo de desfase. Nosotros o lo representamos vectorialmente, como tienen aquí, o lo representamos a través de las funciones. La función corriente y la función tensión. Entonces, en este circuito, donde nosotros tenemos un parámetro concentrado que es una resistencia, al aplicarle una tensión, la corriente que se encuentra, la corriente al atravesar la resistencia, se encuentra siempre en fase con respecto a la tensión aplicada. Veamos qué pasa con la potencia. La potencia instantánea está dada por el producto de la tensión por la corriente, cuestión que ustedes ya conocen. Ahora, si reemplazamos los valores instantáneos de tensión y corriente, ¿qué vamos a encontrar? Que la potencia instantánea es igual al producto de la tensión máxima por I máximo por el seno cuadrado de omega. O lo que es lo mismo, AP máximo por el seno cuadrado de omega t. Este cuadrado, ¿qué les está diciendo ahora? Este cuadrado les está diciendo que el ciclo de la potencia siempre es positivo. Ya que fíjense, al multiplicar dos funciones, estos dos semiperíodos positivos, el resultado es otro semiperíodo positivo, y al multiplicar dos semiperíodos negativos, el resultado es positivo. Por lo tanto, esta potencia que disipa, que nosotros estamos diciendo que es una potencia positiva, es una potencia que es capaz de producir trabajo. A esa potencia nosotros la llamamos potencia activa. Y esa potencia activa se mide en vatios. Bien. ¿Pregunta?
¿Está claro esto? ¿Se entendió? Bueno, claro, les decía que esta potencia es una potencia, fíjense, siempre es una potencia positiva. Esa potencia positiva es una potencia que es capaz de producir trabajo. Esa potencia, si nosotros calculamos la potencia media de este circuito, al ser estos dos semiciclos positivos, nosotros vamos a encontrar una determinada potencia media disipada. Al tener un circuito, una potencia media disipada, quiere decir que fue capaz de producir trabajo. Por lo tanto, esa potencia, en el caso de la resistencia, es la que nosotros podemos observar como un efecto por Joule, un efecto de temperatura. Es decir, que se produjo un trabajo. La utilizamos para eso. Entonces, esa potencia nosotros la definimos como potencia activa. Esa potencia activa se mide en vatios. Y esta es la potencia que ustedes conocían en corriente continua, la que ustedes manejaban en corriente. Entonces, todo esto que venimos explicando acá, salvo esta cuestión de que tenemos dos funciones definidas para cada instante de tiempo, salvo eso, el resto es todo medio parecido a lo que ustedes ya conocían de corriente continua. Corriente continua hablaban de un solo valor, y de ese valor ya observaban que con lo que obtenían producían trabajo. Entonces, si quedó claro esto, y les parece, me están quedando 3 minutos antes que se me corte estos primeros 40 minutos, lo que les propongo es que si alguien tiene alguna pregunta más para hacer, la hagamos, y si no, ya nos reconectamos para poder ver los circuitos que nos están faltando. ¿Tienen alguna cuestión que me quieran comentar? ¿Alguna dudita? Mateo, ¿quedó claro lo que expliqué, lo que me preguntaste? Rocío, el link de Dropbox yo se los cargué cuando ahora les publiqué la semana pasada, creo que se los cargué, los pasé en el grupo de WhatsApp. No sé si estás en el grupo, y si no, pedirle a alguno de los chicos que te lo compartan. Después avísenme en el WhatsApp si lo han podido ver al archivo. ¿Está bien, Rocío? Si no, se los vuelvo a cargar, me avisen y se los vuelvo a cargar. ¿Estamos? ¿Alguna otra cosita? Bueno, entonces hacemos lo siguiente, chicos. Me voy a desconectar y nos volvemos a reencontrar en un ratito, así continuamos con nuestra segunda parte. Muy bien, María Pía. Ahí María Pía les puso el link del Dropbox para que lo puedan ver. ¿Estamos? Listo, nos desconectamos y nos encontramos en un segundito, ¿sí? Así vemos la segunda parte.